jóvenes, bienvenidos sean a otra clase más de la materia de Historia Universal Contemporánea para la Prepa Bachilleres Jico Vespertina y para el Telebachillerato San Marcos de León, aunque son bienvenidos alumnos de cualquier otro sistema, subsistema o escuela, región, ¿no? Y también algunos maestros a los que estas clases les puedan ayudar en algo. El tema que nos aplica o que nos ocupa el día de hoy, después de analizar la Segunda Guerra Mundial, las causas, su desarrollo y consecuencias, es analizar, ver qué sucedió después de esta, y nuestro tema se titula La Guerra Fría, que es un movimiento, es una lucha callada, no callada, quiero decir que de alguna forma no terminó en guerra, en una tercera guerra mundial, y eso lo debemos de agradecer. Se llama Guerra Fría porque aunque tenía todas las particularidades de una guerra, nunca se dio de manera frontal. Esta Guerra Fría sucede desde 1945 con el término de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, y ahora lo vamos a ver. No es una clase tardada, más bien es una clase rápida. Así que pongamos atención. La Guerra Fría se define como una disputa ideológica, es decir, de pensamiento, económica, es decir, de ver quién tenía más posibilidades en cuestión de producción, de distribución y de consumo, como ya lo vimos en la estructura socioeconómica de México, política, y es que significa quién tenía más injerencia como país en los demás países, propagandística, a quién le funcionaba más esta capacidad tecnológica y de divulgación de ideas, de espionaje, es decir, de a ver quién tenía más proyección o más posibilidad de intervenir en los sistemas del otro país, de crisis, de estos momentos que no se daban en los países meramente involucrados, sino en otros que servían de escenarios para poder medir el punch, la fuerza que tenían los involucrados, de diplomacia, es decir, de la capacidad que estos países tenían en sus políticos de resolver problemas que a punto de detonar una tercera guerra mundial se podían solucionar por medio del diálogo. Armamentística, es decir, agarrar y decir, yo ya tengo una bomba nuclear, decía Estados Unidos, y de repente la URSS decía, bueno, pues yo ya tengo una bomba nuclear que es el doble de potente que la tuya, y después pues yo ya tengo una que es el 10 veces más, y yo tengo una que es 100 veces más, y yo tengo capacidad, decía Rusia, para destruir 40 veces el mundo, y Estados Unidos yo tengo capacidad para destruir 200 veces el mundo, y entonces decir, bueno, ¿para qué tanto, no? 200 veces, 240 veces no tenemos la Tierra, solo tenemos una. Esa carrera armamentística de tanques, de aviones, de sistemas de radar, etcétera. Todo esto, hubo un desarrollo tecnológico en armas en este periodo realmente notable, ¿no? Y que solo, desgraciadamente, nos permiten ver cómo el hombre es capaz de autodestruirse y no pensar, pues que vivir es mejor, ¿no?, que estar muerto, por supuesto. Pero cuando hablo de estar muerto no hablo de una persona, estoy hablando de toda la humanidad. Yo creo que al final esa es una de las cosas que terminaron pensando, y esa es una de las razones por las cuales la Tercera Guerra Mundial no detonó. Y hay otro espacio en donde ellos tenían una gran carrera, una gran lucha, que es la espacial, ¿no? Y todas estas disputas entre básicamente Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos encabezando los regímenes capitalistas y la URSS todos los regímenes socialistas. Ya les dije que Estados Unidos y la URSS, estos dos países, nunca se enfrentaron directamente, es decir, nunca luchó el ejército de Estados Unidos contra el ejército de la URSS, de la Unión Soviética. Eso no pasó, pero tuvieron escenarios en donde pudieron darse cuenta de qué tan obsoletas
o de qué tan avanzado eran sus sistemas militares, sus sistemas de inteligencia y todo lo que ya puse aquí. Por ejemplo, en 1917, estos son los escenarios. En 1917, en la Revolución Rusa, ante el miedo que tenían los estadounidenses, el bloque capitalista, de que surgiera el socialismo en el mundo, crearon una revolución. Después del triunfo de la Revolución Rusa como tal, una revolución civil en donde los capitalistas estaban representados por el ejército blanco y los socialistas por el ejército rojo. Obviamente ya saben quién ganó, el ejército rojo. Para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Alemania quedó dividida en 4 áreas. Una controlada por Estados Unidos, otra controlada por Francia y otra controlada por Inglaterra, del lado capitalista. Y luego, de ese mismo lado, tenían una controlada, más o menos Alemania, era así. Más o menos Alemania era así. Esta parte la controló la URSS y esta parte la controlaron Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Este fue un escenario de la Guerra Fría. Esta parte formó la República Federal Alemana y la partecita de la URSS, que era roja, ¿no? La República Democrática Alemana, ¿no? Ese fue otro escenario. Luego, la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, pues es que Europa se tiene que recuperar. Pero, ¿se acuerdan que les dije que la URSS había atacado a Alemania y había poco a poco salvado a Yugoslavia, salvado a Rumania, salvado a Checoslovaquia? Y todos estos países quedaron siempre con la influencia rusa, de modo tal que se hicieron socialistas y Rusia como que los abrazaba y los protegía. Estados Unidos y los aliados, es decir, Francia e Inglaterra, pensaban y les daba mucho miedo que este bloque socialista se fuera expandiendo y alcanzara lugares que no querían que los rusos o los soviéticos tocaran. Así que crearon un plan que se llamaba Plan Marshall y que no era más que una ayuda económica, una ayuda tecnológica. Y así, por eso nos podemos explicar que hoy Japón se lleve pues con Estados Unidos, a pesar de que le tiró 2 bombas atómicas. Resultó que los Estados Unidos tenían miedo de que los japoneses se vieran influenciados por los socialistas, así que les soltaron un montón de dinero para recuperar lo que ellos mismos habían destruido. Les soltaron un montón de dinero a Europa para que dijeran que el capitalismo era bueno y favorecía la recuperación material y económica de sus países. Esto lo lograron de modo tal que Europa prácticamente quedó dividida en 2, ¿no? Para 1949 hubo otros escenarios, el de China. Para 1949 se crea la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que son todos los amigos de Estados Unidos. Es decir, firmaban un pacto en donde decían, si alguno de estos países miembros de la OTAN se ve atacado por algún país socialista, entonces vamos todos. Y entonces los de la URSS dijeron, bueno, que nosotros estamos pintados, así que para 1955 hicieron un pacto que se llamó Pacto de Varsovia. Y entonces el Pacto de Varsovia básicamente decía que si algún país capitalista atacaba o abusaba de algún país socialista, todo el bloque socialista iba a ir contra el bloque capitalista, generando así la Tercera Guerra Mundial. Aquí está la primera actividad. Mapas. Un mapa en donde pueda yo ver el bando socialista y el bando capitalista durante la Guerra Fría. Esa es la primera actividad. Un mapa
donde yo pueda ver esta situación. Luego, hay otros escenarios. Para 1950, una guerra en Corea, o sea, los coreanos, pobrecitos, nada que ver, ¿no? Pero se lo empezaron a disputar Estados Unidos y la URSS. Pues, ¿qué pasó? Pues que hubo muchas muertes de muchos coreanos en la actualidad, derivados de esta Guerra Fría. Corea sigue dividido en dos, la Corea del Norte y la Corea del Sur. La Corea del Sur capitalista, la Corea del Norte socialista. Si hubieran entrado a México, entonces imagínense que el país siguiese dividido en dos. No porque se odien un tanto cuanto los mexicanos, sino por líderes que, haciendo caso a estos dos grandes líderes, pues hacen que uno se pelee, quien sale perdiendo es el país. Lo mismo sucedió en Vietnam. Y ya para acabar, cuando había mucha huida, mucha migración de este país, de este lado hacia este, se pasaban, era una calle la que los dividía, se inventaron crear un muro. Un muro, jóvenes, significa pues una pared, o sea, no se lo tenemos que imaginar como otra cosa. A veces era como una malla, y a veces en la ciudad era totalmente de cemento. Y entonces a este muro se llamó Muro de Berlín. Y este muro, perdón, esto es Alemania. Aquí, en esta parte, quedaba la capital que se llama, yo estoy confundido, pero lo corrijo. En el centro había la capital que se llamaba Berlín. La capital, Berlín, también fue dividida de la manera en que les digo. Una partecita para Francia, otra partecita para Inglaterra y otra parte para Estados Unidos y esta parte para la URSS. Como la gente de la parte de la URSS pasaba hacia la parte controlada por los Estados Unidos, pues a la URSS no le gustaba y entonces el muro se creó en esta zona, hijos. Se creó en esta zona. Toda esta zona se le hizo un muro que se llamó el Muro de Berlín, y fue una tristeza ver cómo el muro, no obedeciendo otra cosa más que los intereses de la misma Guerra Fría, separaba a familias o separó a familias durante décadas. Es decir, de al otro lado había quedado mi tía, del otro lado había quedado mi mamá y mi papá, y no tenía yo oportunidad de verlos, ¿no? Hubo muchos escapes, ¿no? Ya saben, los túneles, gente que se brincaba, gente asesinada en los alambres, en las telas, encima del muro. Era una especie, era mucha represión. Para 1962, Cuba, eso lo vamos a ver en los mapas, Cuba se había identificado con el grupo de los socialistas y se crea una crisis de misiles. Los rusos habían mandado a Cuba misiles que apuntaban a los Estados Unidos, y los Estados Unidos, en uno de esos días de espionaje, pasando por encima de la isla, toman fotos y detectan que había misiles que ellos no sabían. No, jóvenes, estuvimos a punto de morir todos, ¿no? Luego, la carrera espacial. Carrera espacial significa que ahora ya no solo peleaban sobre los adelantos o sobre la supremacía en la Tierra, sino que ahora se estaban peleando por lo que estaba allá arriba, el espacio. Así que en 1957 los rusos fueron los primeros en poner un satélite, y pues fue una gran victoria. Para 1958 pues los Estados Unidos también suben un satélite. Para 1961 los rusos sacan al primer hombre de la Tierra, da la vueltecita y se mete de nuevo a la Tierra, y pues ya iban ganando los rusos. Pero para 1968, en el Apolo 11, que hasta hay una película que así se llama Apolo 11, el hombre llega a la Luna. Y ahí parecía que ya se empezaba a acabar, pues ya no podían llegar más lejos. Hasta ahorita cae el proyecto de que el hombre llegue a Marte, pero bueno, todavía no se da. Estos conflictos siguieron
en muchas partes del mundo, sobre todo con espionaje, carrera armamentística, se siguió hasta que por fin en 1989 este muro que les dije que estaba en la ciudad de Berlín, ante ya el agotamiento civil, empezó a caer, más bien lo tumbaron, ¿no? Pronto la Unión Soviética económicamente empezó a perder fuerza y empezó a ceder terreno a los Estados Unidos, hasta que bien después la URSS desaparece y entonces se crea la Unión de Repúblicas Rusas, ¿no? Pero básicamente esta es la Guerra Fría. ¿Cuál es la actividad que me tienen que hacer? Van a elegir cualquiera de estos escenarios que aquí ya puse, que aquí ya expliqué de manera general, porque no lo puedo hacer de manera particular, nos llevaríamos horas, y me lo van a investigar. Por ejemplo, de Revolución Rusa ese ya no, porque ya lo expliqué, pero vamos a ver, de la división de Alemania entre República Federal y Alemania. A mí me gustó ese, bueno, pues entonces me pongo a investigar y envío mi reporte, ya sea en la libreta, obviamente con imágenes, ya saben, o lo pueden hacer a computadora. Yo lo recibo en computadora y sin ningún problema. Solo esperen un mensaje de WhatsApp para que yo les diga en qué día voy a recibir este trabajo o para qué día lo espero, ¿no? Si tienen alguna duda, es en la caja de comentarios o vía WhatsApp, ¿no? Si no tienen, pues ahí le dan un like a mi video, suscríbanse, obviamente, jóvenes, échenle a la campanita, dice la Bellis, échenle a la campanita. Y pues ya, nos vemos en la próxima clase, ojalá les haya gustado. Muchas gracias por su atención.